hermano, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por un día más de vida y por estar reunidos una vez más como familia, escuchando su palabra. Como dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos sabemos que Dios demostró ese grande amor al enviar a su único Hijo a pagar el precio por nuestros pecados? Fue por su misericordia que tuvo por nosotros, fue por su gracia que aún estamos aquí. Así que vamos a agradecer al Señor Jesús en todo tiempo, aún en lo bueno y en lo malo, porque su amor incomparable es el que traspasa cualquier barrera, hermano. Así que vamos a cantar al Señor, vamos a orar al Señor y vamos a escuchar su poderosa palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por ese inmenso amor, Señor, que demostraste en la cruz por nosotros, Señor. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, y gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma canta
Aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, y gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Vamos a decir, gloria y honra a ti, Señor. Buenas noches, Dios te bendiga, un gran abrazo. Estamos reunidos nuevamente por este medio, siempre expectantes porque la palabra siempre nos está hablando en nuestra vida. La palabra está direccionando nuestros pasos, está enderezando nuestros pasos. Así que vamos a orar por ese tiempo de palabra. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que estemos aquí. Sea tu palabra hablando en nuestra vida, sea tu palabra alumbrándonos, Señor, sea tu palabra encaminándonos en aquella senda que tú ya has preparado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos teniendo tiempos en los cuales hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de cómo el corazón del hombre empieza a manifestarse, cómo en el caminar del hombre empieza a manifestarse lo que está muy oculto, muy guardado en su corazón. Hemos visto por la palabra cómo Dios empieza a tratar cada corazón, cómo Dios empieza a moldear cada corazón, y también vemos por la palabra de Dios cómo Dios hace una obra de transformación, porque esa es la obra que Dios hace en la vida del hombre. Y ciertamente Dios ha llamado al hombre, Dios ha traído al hombre para que sea transformado, para que deje de caminar conforme a su propia naturaleza. Una naturaleza de engaño, una naturaleza de mentira, una naturaleza que estás simplemente, una naturaleza que es contraria a la voluntad de Dios. Y por eso Dios trae al hombre y Dios transforma al hombre para que el hombre deje de andar o deje de caminar conforme a su propia naturaleza y empiece a caminar en su palabra. Hay una transformación que Dios hace, y esta transformación no se basa en la naturaleza humana, porque la naturaleza humana está corrupta, sino esa transformación empieza a darse en la vida del hombre por medio de la palabra de Dios, donde la palabra empieza a producir, empieza a generar, empieza a crear algo maravilloso en el corazón del hombre, como dice este versículo en 1 de Pedro 1:23. Dice la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta transformación es generada, ¿verdad?, y es resultado de la obra que hace la palabra de Dios, que está siendo regada, que está siendo ahondada, que está siendo profundizada en el corazón del hombre. Esta transformación es real en nuestras vidas. A medida que la palabra esté siendo alumbrada, a medida que la palabra esté siendo continuamente oída en nuestra vida. Y es algo real que vamos a verlo. Es algo real que vamos a poder contemplar en nuestro día a día. Ahora, el autor de esta obra, es Dios. Es la obra de Él. Y ciertamente esta obra se manifestará al debido tiempo y al debido orden en la soberana voluntad de Dios.
porque ciertamente Dios conoce el corazón de cada persona que Él ha traído, de cada persona que Él ha llamado. Él es un Dios que escudriña el corazón del hombre. Hay cosas a nuestros ojos, hay cosas a nuestra vista que simplemente no podemos ver, pero ciertamente Dios conoce el corazón del hombre. Él sí conoce el corazón del hombre y Dios va a tratar con cada corazón. Y ciertamente esta transformación que la palabra nos menciona, ¿verdad? En 1 de Pedro, esta transformación es para que se haga real en tu vida. Dios hace una obra maravillosa en el corazón del hombre, pero ciertamente es importante decir que estamos en un proceso, ¿verdad? Estamos en un proceso, en este proceso donde ciertamente está presente una realidad y cada uno de nosotros está viviendo una realidad. Cada persona hoy en día tiene una realidad totalmente diferente de la otra, totalmente distinta de la otra persona. Y cada uno está pasando un proceso en su familia, en su hogar, en su vida personal. Y esto me hace recordar aquel tiempo donde tuvimos una carrera, donde empezamos a correr juntos en una maratón con obstáculos. Esta carrera era algo interesante porque el objetivo no era que tú acabes que llegues primero a la meta. Claro que ¿quién no quiere llegar primero a una meta, a la meta, ¿no? Cuando hay una competencia de carrera. Pero en esta ocasión, lo más esencial es que tú llegues a terminar esa carrera, ¿no? Que en ese momento comenzamos un grupo de personas. Esa carrera era de 5 kilómetros con obstáculos. Y lo esencial o lo objetivo de esta experiencia es que cada persona que comenzó la carrera lo llegue a terminar mediante los obstáculos que en esa carrera se presentan. Hay obstáculos donde cada participante de esa carrera tenía que pasar. Obstáculo tras obstáculo, obstáculo tras obstáculo para que pueda tener esa experiencia, que pudo lograr, que pudo acabar esa carrera. Y lo interesante, como vuelvo a decir, no es que sea que tú llegues primero a la carrera, a la meta, ¿verdad? Sino lo más interesante es que pueda cada participante culminar aquella carrera. Y ciertamente es importante en esta vida que estamos caminando de una forma u otra. Pero ciertamente cuando Dios trajo al hombre, cuando Dios trae a aquella persona, esta persona es traída por Dios, o Dios te ha llamado, Dios te ha traído para que aprendas a caminar en su promesa, para que aprendas a caminar en su palabra. Y la única forma de poder aprender a caminar en la palabra del Señor, la única forma de aprender es mediante aquellos escenarios que se van a presentar en nuestra vida. Porque aquellos escenarios que Dios permite que pasemos en nuestra vida, tiene un propósito de parte del Señor. Si realmente Dios nos alcanzó, si realmente Dios nos llamó, si Él nos escogió, si Él tuvo misericordia de nuestra vida está en sus manos. Y todo lo que pase en nuestra vida tiene un propósito de parte del Señor. Puede ser que a la vista humana sea un escenario confuso, sea un escenario a la vista, a los oídos o la mente humana, un escenario de desánimo, un escenario complejo, momentos a veces llenos de muchas cosas a la vista del hombre, pero ciertamente de parte de Dios, para aquellos que Él ha traído, tiene un propósito, para que ese corazón de aquella persona que Él ha traído, que Él ha alcanzado, que Él ha llamado, sea alineado a su voluntad. Para que aprenda no a depender de las cosas externas, para que aprenda a no depender del dinero, para que aprenda a no depender de las cosas materiales, para que aprenda, a depender, mejor dicho, para que no aprenda a depender de lo que hoy en día puede tener en abundancia o de lo que capaz mañana tenga un tiempo de escasez en su vida, sino para que aprenda a depender de su palabra, para que aprenda a depender de su guianza,
Él es un Dios que va a tratar cada corazón, y ciertamente lo más importante, como en esa carrera que tuvimos, era no quedarte parado, no quedarte atrás, no quedarte sentado, no quedarte tirado en tierra, no quedarte estacionado, sino seguir caminando. Porque la idea en esta carrera que tuvimos todos era acabar aquella carrera. A pesar del cansancio, a pesar de los obstáculos, acabar aquella carrera. Y de la misma forma, lo más importante no es que tu crecimiento sea rápido. De hecho, que va a haber un crecimiento en la vida de aquel o de aquella persona que Dios ha traído. Lo más importante es que tú sigas caminando, que sigas caminando. Y en esta vida vamos a aprender a caminar, vamos a aprender a depender de Dios mediante su palabra. Y ciertamente la palabra en nuestro corazón va a ser probada. Y es necesario que sea probada aquella palabra en nuestro corazón, porque Dios es un Dios que va a tratar con cada corazón. Y Dios va a permitir aquel escenario también para que puedas ver cómo se encuentra tu naturaleza, para que puedas ver cómo se encuentra tu corazón. Y la única forma de ver, la única forma de poder entender, y no solamente llevarte por emociones o sentimientos, sino entender, es por medio de su palabra. La palabra del Señor, la palabra de Dios, ha sido dada para que el hombre pueda meditar en ella, para que el hombre pueda empezar a poner su atención en la palabra y poder contemplar a Dios en la palabra. Y hay un proceso donde ciertamente, como mencionamos, cada uno está enfrentando una realidad, un escenario, ¿verdad? Que a veces está lleno a la vista humana de desánimo, de desesperación, de amargura, entre otras cosas más, donde a veces ciertamente aquella persona está tropezando, siendo llevado o siendo llevada por aquellos momentos o escenarios donde cae en un estado de preocupación, o emocionalmente está siendo simplemente llevado a un estado de desánimo, al no creer que aquello que está enfrentando, que aquello que está sucediendo en su vida, aquel escenario nunca va a cambiar. Y mostrando, a veces esa persona está mostrando en su caminar una actitud totalmente lejana a la voluntad de Dios. Una actitud movida por las cosas externas, una actitud movida por las cosas que está oyendo. Una actitud que simplemente está siendo llevada por las cosas que le están aconteciendo en su vida. Y la diferencia es que nosotros no somos llevados, aquellos que Dios ha alcanzado, no somos llevados por las cosas que vemos, por las cosas que está sucediendo, sino empezamos a ser guiados por la palabra, empezamos a ser movidos por la palabra de Dios. Y esto es un proceso donde ciertamente solamente la palabra de Dios hará esa obra de transformación. Estamos en un proceso. Tenemos un Dios grande en misericordia. Y la misericordia de Dios, como siempre lo hablamos y como siempre lo hemos oído, son nuevas cada mañana. La misericordia del Señor son maravillosas. La palabra dice en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un Dios grande de misericordia que no está para que te acuse o para que te condene por los tropiezos que tienes, por las cosas a veces en las que fallamos, sino es un Dios que viene a levantarte, viene a sostenerte, viene a animarte para que puedas poner tu mirada en Él y tu mirada no esté en aquellas cosas que están sucediendo en tu vida, para que tu mirada esté puesta en Él y no estés mirando aquel escenario, aquella persona o personas que capaz en un tiempo dañaron tu vida, sino para que Dios simplemente empiece a alumbrar tu vida y pueda por la palabra oída sobre tu vida, tu mirada ser puesta en Él y empezar a conocer al Dios de gloria, a empezar a contemplar a este Dios maravilloso que es su Padre, que está para levantarnos, para animarnos, ¿verdad? Aquel socorro o aquella puerta que Dios abrirá frente a aquel escenario
o aquella situación confusa o compleja a la vista del hombre, ¿verdad? Cómo Dios va a abrir aquella puerta, cómo Dios va a empezar a suplir aquel socorro que esta persona está necesitando en aquel momento, aquel escenario que es a la vista del hombre muy compleja o muy confusa. La única forma de poder ser librados es por medio de su palabra. La palabra es aquella puerta, la palabra de Dios es aquel socorro para que el hombre no empiece a caminar desenfrenadamente conforme a sus deseos, conforme a sus ideas, conforme a su parecer, sino empiece por la palabra a ser primeramente frenado y empezar por la palabra a ser dirigido y direccionado. La palabra hace una obra maravillosa, una obra que transforma, que empieza a cambiar, o como dice el versículo en Proverbios, a enderezar los pasos del hombre, donde es Dios direccionando la mirada para que no esta persona ponga su atención en aquellos pensamientos engañosos que vienen a la mente y ponga su atención en la verdad de la palabra de Dios. Es Dios mismo obrando en la vida del hombre para que disipe todo pensamiento confuso y pueda ver a aquella persona la obra que Dios está haciendo en su vida, la obra que Dios está haciendo en aquella situación. Es importante decirte que ciertamente lo vas a ver en tu vida. Es algo real que estamos hablando, no es algo que solamente queda en palabras, no es algo que solamente queda en un mensaje, sino es algo que lo que hablamos lo estamos viviendo, lo que hablamos lo estamos viendo en otras personas, cómo la palabra está haciendo esa obra maravillosa en el corazón del hombre, en el caminar del hombre. Y la única forma de poder ver aquella obra no son con estos ojos naturales. La única forma de poder ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, la única forma de ver aquella obra que Dios está haciendo en aquel momento, en aquel escenario, que a nuestra vista puede ser lleno de confusión y complejo, ciertamente la única forma de verlo son con los ojos del Evangelio, son con los ojos de la palabra de Dios, donde empieza a cobrar vida aquel versículo en 2 Corintios 5:7, donde dice: porque por fe andamos y no por vista, porque por fe andamos y no por vista. Esta fe que no proviene del hombre, no proviene de la experiencia humana, no proviene de cómo me va el día de mañana, ¿verdad? En el trabajo, bien o mal. Esta fe que no proviene de la fuerza del hombre, sino esta fe, como dice en Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta fe que proviene solamente por la palabra. Esta confianza que solamente es generada por la palabra. Una confianza que trae un resultado de permanencia. La vida del hombre empieza a aprender a permanecer, a aprender a no ser movido por las situaciones que pueda acontecer en su vida y simplemente estar firme en la palabra del Señor, estar firme en la voluntad de Dios sobre su vida. Hay una obra que la palabra hace en el corazón del hombre, y esta obra la vamos a ver no por nuestra vista, sino a través de los ojos del Evangelio, ¿verdad? Un ánimo, una fortaleza, una dirección que ciertamente te está esperando en ese momento de palabra en tu vida. En ese momento que la palabra está siendo ahondada, profundizada, cavada en tu corazón. Ciertamente no lo estamos viendo con estos ojos, no lo estamos palpando con estas manos, pero déjame decirte que realmente está sucediendo algo en tu corazón, algo en tu vida, cuando empiezas a meditar en la palabra de Dios. Realmente Dios va a hacer esa obra maravillosa en tu corazón, pero y ciertamente hay un proceso. Este proceso es necesario para poder entender, para poder contemplar en parte nuestra condición frágil y vulnerable en esta vida, a diferencia de aquella obra que Dios va a hacer en nuestra vida. Y vamos a ver la misericordia de Dios obrando en nuestra vida para no cumplir lo que nosotros queremos hacer, sino para cumplir la voluntad del Señor en nuestros días, en este tiempo tan corto que tenemos en este mundo.
Como dice en el Salmo 139, verso 17, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Cuando el hombre empieza a meditar en la palabra, empieza realmente a conocer al Dios de gloria, empieza realmente a valorar la palabra, porque ciertamente nadie va a poder valorar algo que no conoce. Uno empieza a valorar algo porque conoce. Y la palabra del Señor, cuando uno empieza a leerla, a meditarla, empieza a conocer que en la palabra de Dios se encuentra el Dios de gloria. Empezamos a valorar la palabra, empezamos a atesorar la palabra en nuestro corazón, porque entendemos que la única forma de poder conocer al Dios verdadero es por medio de su palabra, continuamente oída en nuestra vida. Así es que sigamos caminando en su promesa, sigamos caminando en su palabra. Estamos en un proceso de aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios y no ser llevados por la corriente del sistema de este mundo, o simplemente no caminar como el hombre que hoy en día está caminando conforme a sus pensamientos, conforme a sus muchas ideas, criterios, opiniones. Dios ha traído y nos ha traído para caminar conforme a su voluntad. Y estamos en ese proceso. Sigamos caminando en su palabra, sigamos caminando en su promesa. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, está haciendo esa obra maravillosa en nuestro corazón. Creemos y confiamos, Señor, en la obra que tú has comenzado en nuestra vida. Tú lo vas a terminar, tú lo vas a perfeccionar, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa que has comenzado en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en tu palabra, a seguir caminando en tu promesa. En el nombre de Jesús, damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.